Gracias por acompañarnos. Seguimos en Yo Trabajo, Tú Tampoco. Ya nos acompaña en el estudio Rosario Almenara para hablar de lo antes anunciado. Rosario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bienvenida. Mirta. Gracias, muchísimas. La administración de la carrera, yo lo expliqué antes como un poco cuáles son los pasos a seguir para desarrollarnos mejor como profesionales, pero tú quizás podrías darnos un concepto más amplio para que la gente entienda. Encantadísima. Mira, la administración de carrera es para mí un proceso. ¿Un proceso por qué? Porque es un trabajo continuo en el cual todo profesional, todo colaborador, todo joven en general y personas que ya están en un proceso creciente de su carrera, tiene que necesariamente administrar su propia carrera. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que buscar ya en nuestro mundo laboral algo que por un lado nosotros podamos hacer bien y por otro lado eso cómo armonizarlo con lo que realmente nosotros queremos hacer. Ahora, ¿eso por qué? Porque en el mundo de negocios de hoy es muy importante la forma como trabajamos, es muy importante la forma como nos comunicamos, es muy importante los servicios que ofrecemos, cómo manejamos nuestras destrezas y la forma como nos educamos. Y es en ese sentido que toda la administración de carrera termina siendo todo un proceso. Entonces digamos que el proceso empieza desde que escogemos la carrera. Desde que escoges tu carrera, es decir, yo creo que desde el alumno que está en la universidad o empezando, diríamos, hasta en el colegio, ya es importante que empiece a ver qué está pasando en el mundo laboral. No solamente decidirse por una carrera que puede estar de moda en ese momento, sino también tiene que ver dónde se ve él de ahí a 3, a 4, a 5 años, de tal forma que pueda prepararse para que no solamente con su carrera pueda lograr sus objetivos, sino además poder crecer durante toda su trayectoria profesional. Ahora, yo me pregunto, un joven de 17 años, 18 años que está ingresando a la universidad, ¿está listo para hacer ese tipo de análisis? O digamos, necesita buscar la ayuda de alguna tercera persona. Yo pienso que puede tener ya las capacidades para hacer el análisis. Sin embargo, es importante que en la medida que pueda complementarlo con gente que ya ellos empiezan a ver como sus futuros mentores, tener esa información, debe buscarla. ¿Por qué? Porque en realidad a veces nos llevamos por la moda, nos llevamos por algo que puede estar importante en ese momento, pero que no necesariamente se va a alinear ni con sus objetivos propios de carrera futuro, ni con sus propias destrezas. Entonces no debería llevarse solamente por la moda, sino por toda aquella información que ya pueda ir procesando de tal forma que lo pueda ayudar en su futuro una vez que haya terminado su carrera en la universidad. Cuando seleccionamos básicamente qué es lo que queremos hacer, cómo hacerlo, los objetivos, las metas, ¿en qué debemos estar enfocados? ¿En nuestra carrera? ¿En el trabajo en el que estamos? Mira, los objetivos es una etapa importantísima en el tema propio de la administración de carrera. Y acá hay dos partes que son bien importantes. Primero, la autoevaluación, es decir, parte es la educación misma, pero hoy en día no solo es la educación. Yo creo que hoy en día, como te decía desde un comienzo, es mucho cómo somos nosotros y qué destrezas propias pueda tener la persona que lo ayude o no a complementar su propia formación académica. Entonces, por un lado está esa autoevaluación de saber qué cosa es lo que él ha ido capacitándose por su lado, conozca bien sus valores, qué es lo que él busca en la vida, qué es lo que él quisiera, cuáles son sus juicios de valor hacia determinadas cosas, que a veces en un joven es difícil, pero hay que enseñarles, hay que saberles, a enseñarles a ver que el tema de los valores es muy importante. Y hay un tercer componente también muy importante de la autoevaluación, que es lo que nosotros le llamamos sus propias necesidades. Yo creo que cada persona desde joven tiene que ir fijándose sus propios intereses, sus propias motivaciones, sus propios aspectos de lo que él va a querer en un futuro. ¿Y eso es por qué? Porque tiene que fijarse objetivos. Yo creo que hoy en día, desde el joven, de la persona que ya está trabajando, si no se presenta o no se fija objetivos de carrera, va a ser difícil que tenga una dirección hacia lo que él quiera alcanzar. ¿Y por qué hago esta precisión en el tema de objetivos de carrera? Porque nosotros tenemos que fijarnos grandes objetivos, no solamente de corto plazo, que es de aquí a un año, sino también de mediano y largo plazo. Y una vez que nos hemos fijado esos objetivos, tenemos que trabajar en metas e hitos de nuestra propia carrera. Y yo creo que el alumno desde el primer ciclo en su universidad ya tiene que estar pensando hasta en sus prácticas preprofesionales. Es decir, si yo entro hoy a estudiar una carrera en ingeniería o si yo entro hoy a estudiar una carrera en ciencias o en letras o en psicología o en derecho o en recursos humanos, ya me tengo que proyectar que de aquí a un año o 2 o 3 años yo ya voy a estar haciendo prácticas preprofesionales. Y es en ese sentido que es todo un proceso donde se tiene que tener objetivo y así sucesivamente. Una vez cumplido ese objetivo, fijarse otro objetivo
e ir trabajando en sus propias metas, que son como hitos que nos vamos poniendo de tal forma que podamos alcanzar ese objetivo. Es como si yo quisiera escalar una montaña o si yo quisiera alcanzar un objetivo que de repente lo veo muy lejano. Pero si no me preparo desde hoy, es muy difícil que yo pueda ir alcanzando ese objetivo. Bueno, y además me imagino que ponernos objetivos y metas también ayuda a que los profesionales, muchos de ellos jóvenes, no pierdan tiempo en algunas empresas. No vemos chicos que están practicando 1 año, 2 años, 3 años, o que de repente nunca llega el aumento, nunca llega el ascenso, y sienten mucha frustración, ¿no? Y muchísima, y es cierto, ¿no? Y eso es porque probablemente ven que no van a tener la posibilidad de crecer en esa organización, o sienten que su techo va a llegar muy pronto, pero igual, yo creo que inclusive cuando toman esa decisión laboral y ven que su ciclo probablemente va a ser muy corto, de repente pensar en una segunda alternativa. A veces terminamos decidiendo por la primera oportunidad que se nos presenta, pero no necesariamente es la que nos ofrece una proyección de carrera. Y te digo, mira, hoy en día una de las variables que muchos de los ejecutivos y gente joven toma una decisión es justo eso. O sea, no solamente el sueldo que yo pueda recibir, no solamente el hecho de que voy a trabajar en un ambiente agradable, me voy a sentir contento, está cerca a mi casa, muchos aspectos que son importantes, sino que hay algo muy, muy fuerte que sí tienen que valorar, lo que es qué proyección de carrera me genera esta primera o segunda oportunidad en mi carrera. Y eso es a veces algo que no necesariamente lo miden al momento de poder tomar una decisión. Ahora, existe mucha gente joven que imagino está ahorita a tiempo de administrar su carrera como tú mencionas, pero muchas personas de repente ya tienen 10 años en una empresa, 20 años en una empresa, también tienen alternativas, me imagino. Yo pienso que sí, inclusive este segundo grupo que tú me dices, de gente que ya tiene 10 o más años de experiencia, de hecho tienen que autoevaluarse, porque probablemente han estado muy contentos, han estado generando muchos logros en las organizaciones en las cuales trabajan, pero de hecho tienen algo que no se han venido preocupando dentro de su propia línea de carrera o dentro de su propio manejo que ha venido haciendo de su propia carrera. Yo sí les diría a todos estos profesionales que inclusive ya tienen una carrera ganada en la propia empresa en la cual están trabajando, que necesariamente se autoevalúen, que traten de ver si efectivamente lo que están haciendo es 100% lo que ellos buscan y en base a eso fijarse un objetivo, porque en la medida que no se fijen objetivos no van a poder crecer de aquí a 1 año, 2 años, cuando ellos quieran hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que, así como hemos hablado de los jóvenes que tienen grandes metas por cumplir y probablemente grandes objetivos por fijarse, en personas que ya tienen más tiempo en un trabajo, en una organización, necesariamente siempre tienen que autoevaluarse y fijarse objetivos y ver hasta qué punto cómo sus avances de carrera se están dando o no se están dando. Y cada 6 meses, en lo posible, evaluarse y decir, bueno, avancé, me quedé, qué cosa hice, qué valor generé en la organización durante este último periodo en el cual estuve haciendo algunas de las funciones que desempeño. Rosario, muchísimas gracias por la entrevista. Ya lo saben, a ponernos objetivos, metas y a estar en constante evaluación de nuestro trabajo. Y quisiera unos segunditos más solamente para pedirles a todas las personas, a los jóvenes, que pongan mucho esfuerzo de su parte, que administrar una carrera significa esfuerzo, significa disciplina y significa un método sobre el cual cada persona debería trabajar para asegurarse que su administración de carrera y su propia carrera sea exitosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias Te pido, a por ti. favor, ahora que me acompañes a presentar la siguiente nota con ustedes, un ranking de los 5 trabajos más curiosos, mejor remunerados. Veamos.